En 1910, el pueblo mexicano se alza en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Al llamado de Francisco I. Madero en el Plan de San Luis, el pueblo responde tomando las armas y lanzándose contra el lastre de la dictadura que durante 30 años los mantuvo sometidos. Pero el llamado de Francisco I. Madero no era el único. Ya en 1906 y en 1908, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano había intentado, no en vano, luchar contra la dictadura, ya que la consideraban el mayor lastre de México. Francisco I. Madero solo se aprovechó de la ocasión y del camino que ya habían preparado los luchadores sociales como Ricardo Flores Magón y Francisco Gilberto Guerrero. Nunca oyeron de su pueblo las quejas y los clamores. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo. Después del llamado de Francisco I. Madero, los magonistas aprovecharon para lanzarse nuevamente a la revuelta. En 1906 y 1908 habían preparado su camino. Así, en enero de 1911 se lanzan a la revuelta en Baja California, obteniendo buenos resultados. Al iniciarse la revolución, los magonistas tuvieron gran éxito, apoderándose totalmente de Baja California, primero Mexicali, luego Tecate, Ensenada y por último Tijuana. Estos buenos resultados para los magonistas no le hacían mucha gracia a la dictadura, ni mucho menos a Madero, quien se había proclamado presidente. Por lo cual, prontamente iniciaron una guerra sucia, llamando filibusteros a los magonistas, que en realidad no eran nada más que unos revolucionarios que buscaban dar pan a los sin techo. Los revolucionarios de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano habían encontrado gran fuerza en los anarquistas extranjeros, norteamericanos, alemanes, franceses e italianos, se habían unido a sus fuerzas. Por tal motivo, para Madero y para la dictadura no eran más que unos extranjeros que querían hacerse de la Baja California. Pero en aquellos momentos, solo la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano tenía la experiencia por organizar una revuelta de tal magnitud como la que se estaba enfrentando en esos momentos, ya que ningún grupo tenía la fuerza ni la capacidad para organizar una revuelta, como el PLN. Pero ni Madero ni Díaz tenían la capacidad moral ni la autoridad para llamar filibusteros a los revolucionarios baja californianos, ya que ellos entre sus filas también contaban con muchos extranjeros, principalmente desertores del ejército norteamericano. El movimiento magonista en la Baja California fue la que le dio el gran impulso a la Revolución Mexicana, ya que sin ellos y sin sus victorias, el pueblo mexicano no hubiera tenido el valor ni el ímpetu de lanzarse en contra de la dictadura. A raíz de las victorias magonistas en el norte del país, varios grupos encontraron en ellos el aliciente para seguir luchando por su libertad, entre ellos Emiliano Zapata, quien adoptaría el lema Tierra y Libertad. A pesar de que el movimiento magonista ha sido relegado y olvidado por la historia oficial, fue el único capaz de llevar a cabo acciones revolucionarias verdaderamente en pos del pueblo. Ningún movimiento hasta ese momento había tenido reivindicaciones tan sinceras como ellos. La infiltración de agentes norteamericanos y adictos a la dictadura de Porfirio Díaz hicieron que el movimiento magonista perdiera fuerza. Las divisiones entre las filas magonistas también debilitaron al movimiento, y así, en junio de 1911, el movimiento magonista se veía superado por las traiciones, dejando el camino libre para Madero, quien había hecho ya un pacto con Porfirio Díaz. A ello, otros movimientos revolucionarios se opusieron, como el de Emiliano Zapata. Aún así, es imposible negar la importancia del magonismo en la Revolución Mexicana, ya que fue el principal precursor, que durante 10 años estuvo mellando a la dictadura. Él y la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano hicieron que la dictadura se tambaleara. Así, cuando Madero se lanzó en armas, solo encontró un cascarón. Y cuando Ricardo tuvo la oportunidad de llevar a cabo sus ideas a la práctica, se encontró con un bloque difícil de superar: las traiciones internas, la demagogia maderista que había adoptado a muchos pelemistas. Pero aún así, el movimiento magonista tuvo un éxito efímero pero importante. Y no hay que olvidar, Ricardo Flores Magón fue el alma de la Revolución Mexicana. Como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo, se nos quiere someter a puñal y con balazos, insensato es responder, con el código en la mano, sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios,
a pesar de las prisiones, los tormentos y los años. Cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco cuando muera. Algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus